Clínica de los síndromes vasculares principales. Arteria carótida interna. La bifurcación y origen de la arteria carótida interna, pared posterior, es el lugar de mayor incidencia de aterotrombosis, sobre todo por embolismos arterioarteriales, menos frecuentemente por bajo flujo. La oclusión puede ser asintomática si se establece en forma progresiva gracias a la circulación colateral. Los síntomas pueden simular en muchos casos los de afectación de la arteria cerebral media. La clínica más típica es la amaurosis fugaz por oclusión de la arteria oftálmica, que es pérdida unilateral de la visión que se instala en 10 a 15 segundos y dura escasos minutos. Comienza como visión borrosa indolora, que evoluciona hasta la ceguera monocular completa, con resolución total posterior. En el fondo de ojo puede observarse en ocasiones émbolos de colesterol en vasos retinianos, disección de arteria carótida, asociación de amaurosis fugaz, dolor cervical y síndrome de Horner. Arteria cerebral anterior. El infarto de esta arteria es raro y suele deberse a embolia de origen cardíaco y no a aterotrombosis. Hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio crural. Disminución de la actividad psicomotora y del lenguaje espontáneo secundario a afectación de áreas prefrontales. Reflejo de presión, succión y rigidez paratónica por lesión de las áreas motoras suplementarias frontales. Apraxia de la marcha y a veces incontinencia urinaria por afectación del lóbulo frontal parasagital en lesiones bilaterales. Arteria cerebral media. Es el síndrome vascular más frecuente y la localización más frecuente de embolias de origen cardíaco. Hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales, predominio faciobraquial. Hemianopsia homónima contralateral. Desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión con conservación de los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares. Afasia de Broca, Wernicke o global, dependiendo de la localización y extensión de la afectación. Lesiones del hemisferio dominante. Puede haber también asomatognosia, heminegligencia corporal, anosognosia y desorientación espacial. Lesiones de hemisferio no dominante. Arteria coroidea anterior. El diagnóstico diferencial con afectación de la arteria cerebral media a nivel clínico suele ser difícil. Hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales incluyendo la cara y a veces hemianopsia contralateral homónima. Arteria cerebral posterior. Hemianopsia contralateral por lesión occipital que suele respetar la visión macular. Los reflejos pupilares están conservados. Asocia a veces alexia y acalculia. Síndrome talámico y hemianestesia contralateral y extensa, y para todos los tipos de sensibilidades, hiperpatía o dolor en el hemicuerpo afecto. Otras manifestaciones por afectación talámica: mano con movimientos pseudoatetoides, mano talámica, coreoatetosis y hemivalismo por lesión en áreas subtalámicas, asterixis contralateral y déficit en la supraducción y convergencia oculares, alteración en la memoria, sueño y regulación de la temperatura, afasia subcortical y defecto transitorio homónimo del campo visual. Sistema vertebrovascular. Los procesos isquémicos a este nivel producen síndromes cruzados por alteraciones de las vías largas contralaterales, hemiparesia, hemihipoestesia y signos ipsilaterales cerebelosos o de pares craneales. La isquemia vertebrovascular puede producir una pérdida brusca de la conciencia con o sin recuperación posterior, precedida de síntomas de disfunción troncoencefálica, diplopía, vértigo, ataxia, etc. Los síndromes vasculares, estudio diagnóstico. Analítica sanguínea, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, demuestra trombos intracavitarios, cuantifica valvulopatías y dilatación de cavidades izquierdas. El ecocardiograma transesofágico es de elección para detectar trombos intracavitarios y está indicado en pacientes jóvenes, cuando no se detecta aterotrombosis extracraneal.
independientemente de la edad o en pacientes sin factores de riesgo. TC craneal es la prueba de elección en fase aguda una vez se ha producido el accidente vascular cerebral. Permite diferenciar entre patología isquémica y hemorrágica. Descartar etiologías que puedan cursar como un proceso vascular, como tumores, sangrados, metástasis, etc., e informa sobre la extensión de la lesión isquémica. Durante las primeras 24 a 72 horas puede no observarse lesiones isquémicas, aunque es posible detectar signos indirectos, como asimetrías de surcos corticales, desplazamiento de estructuras. Es de escasa utilidad para la visualización de infartos vertebrovasculares, debido a los artefactos óseos que generan la fosa posterior. Ecodoppler carotidio y angiografía. El ecodoppler es el procedimiento de elección para la valoración inicial de la aterosclerosis de troncos supraórticos. La detección de anormalidades en el origen de la carótida interna puede precisar la realización de una angiografía para detectar con mayor fiabilidad la existencia de lesiones ulceradas, estenosis severas y trombos murales en la bifurcación carotídea y valorar el estado de circulación colateral en el polígono de Willis y en la superficie cortical. Profilaxis y tratamiento. Tratamiento en fase aguda. Medidas generales: control estricto de constantes, glucemia, temperatura corporal, tensión arterial. Fibrinólisis. Está aprobada la administración de RTPA intravenoso en las 3 primeras horas tras el inicio de los síntomas. Antigregación. El uso de ácido salicílico en las primeras 48 horas tras el ictus isquémico reduce el riesgo de recurrencia y la tasa de mortalidad a medio plazo. Prevención primaria. Control de la hipertensión. Reduce sustancialmente el riesgo de patología cerebrovascular. Profilaxis tras infarto de miocardio. La incidencia de ictus isquémico tras infarto agudo de miocardio llega a ser de 1 a 2% por año. Incluye anticoagulación oral. Mantener el INR, que significa International Normalized Ratio. En hematología es una medida internacional del grado de coagulabilidad de la sangre que se expresa mediante la fórmula P sobre C y S1, que es P es igual tiempo de quick del plasma problema, C tiempo de quick del plasma control. Su valor normal es 1. Entre 2 y 3, entonces mantener el INR entre 2 y 3 si el paciente asocia fibrilación auricular, baja fracción de eyección o trombos intraventriculares. Estatinas, inhibidores de la HMG-CoA, reductasa, incluso en pacientes con niveles de colesterol normales. Su efecto profiláctico parece estar al margen de su efecto hipolipemiante y se debe a una estabilización del endotelio y placa aterosclerótica, efectos antiinflamatorios e inhibición de la adhesión y agregación plaquetaria. Tratamiento anticoagulante si es que hay fibrilación auricular. Si es que hay fibrilación auricular asociada a patología valvular, anticoagulación con dicumarínicos. Si no está asociada a patología valvular y la edad es de más de 65 años y con factores de riesgo asociados, con hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, anormalidades de la pared ventricular izquierda en el ecocardiograma, anticoagulación con dicumarínicos de baja intensidad. Si la edad es de menos de 60 años y sin factores de riesgo asociados, antiagregación con aspirina. Endarterectomía carotidia, profilaxis en pacientes con estenosis carotidia. Si es sintomática, menos de 30% antiagregación, el 30-70% no definido, más del 70% en endarterectomía. Si no es sintomática, antiagregación. Si la estenosis es hemodinámicamente significativa y progresiva, se puede realizar endarterectomía carotidia, siempre que la mortalidad operatoria no supere el 5%. La prevención secundaria, patología vascular cerebral con origen en territorio carotidio o vertebrovascular, se ofrecen 3 posibilidades. Antiagregación. Se ha demostrado que el ácido acetilsalicílico a dosis máxima de 300 mg por día reduce el riesgo de nuevos ictus en aproximadamente un 20-30%. La ticlopidina, riesgo de neutropenia, y el clopidogrel con alternativas válidas cuando existe contraindicación para los salicilatos. La anticoagulación. La utilidad de la anticoagulación para la prevención secundaria de la patología vascular carotidia es controvertida. Se puede utilizar transitoriamente en pacientes con
AIT o ictus minor de repetición cuando se objetiva una estenosis severa de la carótida interna y mientras se prepara la cirugía electiva también en las lesiones estenóticas no accesibles quirúrgicamente, arteria basilar, o cuando la cirugía está contraindicada. Patología vascular cardioembólica, cuando el área isquémica es amplia, no se recomienda la anticoagulación en fase aguda, dado el alto riesgo de transformación hemorrágica del infarto. En estos casos se recomienda realizar una anticoagulación diferida. Ante la sospecha de ACV, si es día, menos de 24 horas. Si es ictus, más de 24 horas. TAC o ecografía analítica, radiografía de tórax. Entonces, le hacemos TAC craneal de elección en fase aguda. Haremos resonancia magnética si la clínica de fosa posterior o síndrome lacunar o sospecha de trombosis venosa. Si está normal pero clínicamente evidente, repetir en 72 horas. Aquí se descarta el ACV. Si es isquémico, mayormente en 80%, menos de 24 horas, borramiento de estructuras de efecto masa. Si es más de 24 horas, hipodensidad focal. Estamos en lo patológico ya. Si es hemorrágico, 20% de hiperdensidad. Si es trombótico, aterosclerosis, bifurcación carotidia por hipertensión, tabaco, colesterol. Hacemos eco, Doppler, carotidio, angiografía, eco transesofágico. Esas son pruebas. También para si es embólico, por fibrilación auricular, trombomural, valvulopatía, suelen ir a cerebral, media 80%. También hacemos eco, angiografía, eco transesofágico. Si es infarto lacunar, por hipertensión arterial, lipohialinosis, resonancia magnética. En este caso, control estricto de la tensión arterial y ácido acetilsalicílico. Antes de avanzar en la aterosclerosis y la fibrilación auricular, o sea, es decir, en el trombótico y embólico, el tratamiento sería antiagregación con ácido acetilsalicílico, ticlopidina o clopidogrel de segunda elección. Estenosis carotidia sintomática, más de 70% tromboendarterectomía, 30-70% más, y menos acetilsalicílico. Y si es fibrilación es embólico, anticoagulación diferida si el infarto es extenso. Si es trombosis venosa, procesos sépticos, o sea, de riesgo, por procesos sépticos, embarazo, hiporperio, deshidratación, ancianos, anticonceptivos orales, traumatismos craneales, procesos hematológicos, resonancia magnética, angiografía, signo de la delta vacía o en TAC con contraste, anticoagulación. Otros por arteritis, como del temporal, tacayazo, disección arterial, enfermedad moya-moya, volutas de humo, estados de hipercoagulabilidad, enfermedad de Binswanger, displasia fibromuscular, vasoespasmo, anticonceptivos orales. Es el algoritmo diagnóstico y terapéutico de los accidentes cerebrovasculares. Los infartos lacunares son pequeños infartos, lagunas entre 0.3 a 2 centímetros de diámetro secundarios a aterosclerosis o lipohialinosis de pequeñas arterias perforantes procedentes del polígono de Willis, arteria cerebral media o sistema vertebrovascular. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante. El diagnóstico se efectúa clínicamente en el 80% de los casos en base a la anamnesis y exploración neurológica y se confirma con resonancia magnética, exploración complementaria de elección en el estudio de los infartos lacunares. La tomografía demuestra la mayor parte de los infartos lacunares supratentoriales de un tamaño mayor de 5 milímetros, pero no es útil para los infartos lacunares localizados en la fosa posterior. En el tratamiento del infarto lacunar es fundamental el control estricto de la hipertensión arterial. En los infartos lacunares de mayor tamaño lesional, el tratamiento antigargante plaquetario puede ser de utilidad. Aquí localización de los síndromes laculares más frecuentes en el brazo anterior de la cápsula interna, ataxia, hemiparesia, disartria, mano torpe. Brazo posterior de la cápsula interna, ictus, motor puro. Núcleo ventral posterolateral del tálamo, ictus sensitivo puro.
base de la protuberancia, ataxia hemiparesia, disartria mano torpe, ictus, motor puro. En la hemorragia intraparenquimatosa, los procesos vasculares hemorrágicos representan aproximadamente el 20% de los accidentes, dado que la hemorragia en el espacio subaracnoideo o en el parénquima cerebral produce menos daño tisular que la isquemia. Menos daño tisular. Los pacientes que sobreviven a la fase aguda pueden demostrar una marcada recuperación funcional. La hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral, causada por la ruptura de arterias situadas profundamente en el cerebro, el cuadro, a diferencia de ictus isquémicos, suele evolucionar en el transcurso de varios minutos, acompañado de cefalea, náuseas y vómitos. La prueba diagnóstica de elección cuando se sospecha una hemorragia es la TC craneal. Clínica: la hemorragia intracerebral focal hipertensiva. La mayoría de las veces se trata de hemorragias profundas causadas por la rotura de microaneurismas de Charcot-Bouchard, localizados en las pequeñas arterias perforantes. Con menor frecuencia, las hemorragias superficiales son de causa hipertensiva. Habitualmente en estas existe algún otro proceso patológico subyacente. La sintomatología y hallazgos exploratorios de una hemorragia cerebral está condicionada a su localización anatómica y áreas cerebrales afectadas, tal y como refleja la siguiente tabla. Clínica y localización de las hemorragias intracerebrales. Puntamen: 35-50%, hemiparesia, hemihipoestesia contralaterales, deterioro del nivel de conciencia, desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia, con preservación de reflejos del tronco. Tálamo: 10-15%, deterioro del nivel de conciencia, síndrome talámico y hemiplegia contralaterales. Cerebelo: preservación inicial del nivel de conciencia, cefalea occipital, ataxia, vómitos, hidrocefalia obstructiva por compresión del cuarto ventrículo. Protuberancia: 10-15%, estado de coma, pronóstico infausto. Entonces, la clínica de las hemorragia intracerebral focal hipertensiva, como esta tabla, y las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares, aneurismas y malformaciones arteriovenosas son la segunda causa de hematoma intraparenquimatosa espontáneo y deben sospecharse fundamentalmente en pacientes jóvenes no hipertensos con hemorragias superficiales, en especial si presentan con antecedentes de cefalea o crisis epilépticas. Angiopatía mieloide o congófila es la causa más frecuente de hemorragia espontánea no hipertensiva en pacientes ancianos, y suele ser de localización lobar subcortical. Se presentan clínicamente como hematomas espontáneos recurrentes. A menudo aparecen asociados a la enfermedad de Alzheimer. Diagnóstico de certeza mediante biopsia. Otras causas de sangrado cerebral focal, distintas a coagulopatías, tratamientos anticoagulantes y trombodíticos, abuso de drogas. La hemorragia intratumoral suele ser un signo de malignidad. Es especialmente frecuente en las metástasis cerebrales del melanoma, las que con más frecuencia sangran, coriocarcinoma, carcinoma broncogénico, carcinomas de células renales y carcinoma de tiroides. Entre los tumores primarios suelen sangrar el glioblastoma multiforme en los adultos y el meduloblastoma en niños. Tratamiento: el tratamiento médico se basa en el control de la tensión arterial y la utilización de mannitol y otros agentes osmóticos para reducir la presión intracraneal. La indicación quirúrgica en los hematomas intraparenquimatosos es un tema controvertido que debe considerarse de forma individualizada en función de la edad y situación neurológica del paciente, el tamaño y la localización del hematoma. Clínica y localización de los infartos lacunares. Ictus motor puro. Síndrome lacunar más frecuente, habitualmente localizado en el brazo posterior de la cápsula interna, aunque también puede localizarse en la porción anterior de la protuberancia. Consiste en la paresia o parálisis semicorporal facio-brachiocrural, generalmente proporcionada, similar afectación en cara, brazo y pierna, sin afectación de otras áreas ni del nivel de conciencia o las funciones superiores. Cuando se localizan en la rodilla de la cápsula interna puede cursar con paresia facial aislada, y cuando afectan a la parte más posterior de la misma pueden dar lugar a una paresia crural aislada. Ictus sensitivo puro, habitualmente localizado en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Consta de un déficit sensitivo que afecta a un hemicuerpo, incluido la cara, siendo menos frecuente la distribución queiro-oral, afectación peribucal y de la mano ipsilateral. Ataxia hemiparesia, habitualmente localizada en el brazo anterior o la rodilla de la cápsula interna, aunque puede producirse también por lesiones en la protuberancia. Cursan con paresia facial y torpeza de la mano ipsilateral sin afectación sensitiva. Disartria mano torpe, puede estar localizado tanto en el brazo anterior de la cápsula interna como en la porción anterior de la protuberancia. Cursa con hemiparesia contralateral más severa en la extremidad inferior y ataxia habitualmente en los miembros con déficit motor.
La hemorragia subaracnoidea se define como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo en el sistema ventricular donde habitualmente solo hay líquido cefalorraquídeo. La causa globalmente más frecuente de hemorragia subaracnoidea son los traumatismos. Sin embargo, hasta el 80% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas en la edad media de la vida se producen por ruptura de aneurismas saculares, que se localizan preferentemente en la arteria comunicante anterior. Otras zonas con frecuente localización en este tipo de aneurismas son la unión de la comunicante posterior con la carótida interna, el origen y la bifurcación de la arteria cerebral media y la porción más distal de la arteria basilar, punta o top de la basilar. Aproximadamente el 20% de las hemorragias subaracnoideas se detectan aneurismas múltiples, enfermedades sistémicas que se acompañan de mayor incidencia de aneurismas intracraneales. Síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers, pseudosarcoma elástico, displasia fibromuscular, poliquistosis renal, anemia de células falciformes, coartación de la aorta, síndrome de Rembrandt-Weber, acromegalia. La hipertensión per se no es por se un factor de riesgo significativo, si bien se ha demostrado que la ruptura de aneurismas frecuentemente se produce bajo condiciones asociadas a elevación súbita de la presión arterial. Los aneurismos fusiformes se localizan preferentemente en la arteria basilar y raramente se rompen. Clínicamente se pueden manifestar como compresión nervosa del 5, 7 y octavo pares, mimificar tumores del ángulo pontocerebeloso, hidrocefalia no comunicante por interferir el drenaje del líquido cefalorraquídeo a nivel del tercer ventrículo. Un tercer tipo son los aneurismas micóticos producidos por embolismos sépticos de una endocarditis bacteriana, generalmente a la arteria cerebral media. Otras causas de hemorragia subaracnoidea espontánea menos frecuentes son roturas de malformaciones arteriovenosas, sospechar en pacientes jóvenes en segunda o cuarta década de la vida con hemorragia subaracnoidea espontánea, anticoagulantes, embolismo por endocarditis, infecciones del sistema nervioso central, tumores. Clínica: síntomas premonitorios o centinela por expansión aneurismática son de especial importancia ya que preceden a la ruptura del aneurisma, que no siempre son variables dependiendo de la localización del mismo. Afectación de tercer par con midiasis reactiva en aneurismas de comunicante posterior cerebral posterior o cerebral anterior superior. Oftalmoplegia. Afectación de la rama oftálmica del quinto par y cefalea retroocular en aneurismas del seno cavernoso. Afectación de campo visual en aneurismas de la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna. Cefalea temporal en aneurismas de la arteria cerebral media. Síntomas derivados de la ruptura aneurismática de gran intensidad. Rigidez de nuca, náusea y vómito. Son también comunes la fotofobia y la letargia. Cerca de la mitad de los pacientes pierden transitoriamente la conciencia en el momento de la ruptura, reflejando una elevación aguda de la presión intracraneal que puede transitoriamente igualar o superar la presión arterial. La elevación de la presión intracraneal puede conducir a la paresia del sexto par craneal. En el fondo de ojo se puede observar papiledema y hemorragias subhialoideas. Aproximadamente un 25% de pacientes presentan crisis comiciales tras el sangrado. Su presencia no está relacionada con la localización del aneurisma ni es un factor de mal pronóstico. No son frecuentes los síntomas focales. Pronóstico: la principal mortalidad por hemorragia subaracnoidea espontánea es precoz, primeros días o semanas. Mortalidad global 40-50%, mortalidad por la primera hemorragia 10%, por la segunda hemorragia o vasoespasmo 40%, recuperación completa 35%, persistencia de secuelas importantes 15%. La escala de Hunt y Hess relaciona el estado clínico del paciente con su pronóstico. Los pacientes dentro de los grados 1 y 2 son de buen pronóstico, el de 4 y 5 de mal pronóstico y los de grado 3 de pronóstico intermedio. Diagnóstico: tomografía computarizada sin contraste, procedimiento de elección y primera prueba a realizar para confirmar el diagnóstico de hipertensión de hemorragia subaracnoidea. Útil en el más del 95% de los casos a lo largo de las primeras 48 horas. A partir de la segunda semana de evolución el porcentaje se reduce al 30%. Punción lumbar, prueba más sensible pero de segunda elección, indicada cuando la TC es negativa y existe una fuerte sospecha clínica. Angiografía de 4 vasos debe ser realizada tan pronto como sea posible e incluir los sistemas carótidos y vértebro basilar. Dada la elevada incidencia de aneurismas múltiples, puede ser negativa hasta en el 25% de los casos. Deberá ser repetida en 2 a 3 semanas, dado que la existencia de trombos dentro del aneurisma o la existencia del vasoespasmo puede interferir en la visualización angiográfica. Complicaciones médicas: la disfunción hipotalámica conduce a la presencia de arritmias cardíacas en un 20% de los pacientes debido a una excesiva estimulación simpática.
Esto puede conducir a isquemia subendocárdica diarias, necrosis miocárdica focal con los consiguientes cambios electrocardiográficos, deterioro de la función cardíaca y edema pulmonar. La hipertensión arterial puede ser manejada con betabloqueantes, que además reducen el riesgo de arritmias. Otra manifestación de disfunción hipotalámica es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Neurológicas, hidrocefalia puede desarrollarse de forma aguda en las primeras 24 horas, debido a que la sangre dentro de las cisternas basales o en el sistema ventricular bloquea el drenaje del líquido cefalorraquídeo a nivel de las vías subaracnoideas. En estos casos está indicada la colocación de un drenaje ventricular externo que puede mejorar espectacularmente la situación neurológica del paciente. La hidrocefalia también puede aparecer semanas después del sangrado. Se trata de una hidrocefalia comunicante que se manifiesta clínicamente por deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, trastornos de la marcha y apatía o letargia progresiva. El tratamiento en este caso es la derivación ventrículo-peritonal. Resangrado debido a la ruptura del coágulo perianeurismático. Presenta dos picos de incidencia en las primeras 24 a 48 horas, sobre todo y a la semana. Tiene una mortalidad del 50% y es más frecuente en mujeres y en pacientes con peor situación neurológica inicial. La clínica es la misma que en el primer episodio, aunque puede aparecer nuevos déficits neurológicos. Se han utilizado antifibrinolíticos, ácido tranexámico y epsilonaminocaproico para prevenirlo, pero estos agentes se asocian con un aumento en el riesgo del vasoespasmo cerebral. La mejor forma de evitar el resangrado es excluir el aneurisma de la circulación general por vía endovascular, embolización o mediante cirugía. Vasoespasmo es la principal causa de mortalidad en pacientes que han sufrido hemorragia subaracnoidea. Se desarrolla lentamente en horas o días, y aunque se aprecia angiográficamente, en el 70% de los pacientes solo es sintomático, entre el 10% se presenta entre el cuarto y 12º día postsangrado. Máxima incidencia entre sexto y octavo día, y la clínica corresponde a un déficit del territorio vascular afectado por isquemia. La cantidad de sangre en el TC se correlaciona con la severidad del vasoespasmo. En su profilaxis se ha utilizado un antagonista de calcio, nimodipino, últimamente se cuestiona su utilidad. Una vez establecido, la principal línea de tratamiento es la denominada terapia triple H: hemodilución, hipervolemia, hipertensión, que aumenta la presión de perfusión cerebral y mejora la microcirculación cerebral por medio de una disminución de la viscosidad sanguínea. Su principal inconveniente es que aumenta el riesgo de resangrado del aneurisma. Vasoespasmo, principal causa de morbimortalidad. Nueva focalidad neurológica entre el cuarto y 12º día, máximo riesgo entre el sexto y octavo día. Resangrado, clínica similar al primer episodio en las primeras 24 a 48 horas a partir de la primera semana. Tratamiento médico incluyendo analgésicos potentes para el dolor, generalmente del tipo de codeína y meperidina, para no alterar el estado mental del paciente. Sedación del paciente si es necesario con diazepam. Si hay crisis, el fármaco preferido es la fenitoína, no de primer nivel de conciencia. La utilidad de la dexametasona en esta situación es controvertida, aunque suele usarse en los casos de hipertensión intracranial progresiva y en ocasiones para reducir la sintomatología dolorosa. Una medida muy eficaz para reducir el dolor son las punciones lumbares evacuadoras con efecto analgésico casi inmediato en estos pacientes, pero con el inconveniente de que aumentan el riesgo de resangrado, lo que limita su uso. Debe asociarse nimodipino para realizar profilaxis del vasoespasmo cerebral. Quirúrgico: en el momento actual existen dos procedimientos cuya finalidad última es excluir el aneurisma de la circulación cerebral: la embolización por vía endovascular y craneotomía con clipaje quirúrgico. Los pacientes con buen nivel de conciencia preoperatorios, grados 1, 2 y 3, tienen buen pronóstico con cirugía precoz, mientras que aquellos con una situación de estupor o coma sangrados en grados de 4 y 5 evolucionan mejor con cirugía diferida. El tratamiento precoz del aneurisma por cualquiera de los dos métodos facilita el manejo posterior de las complicaciones, sobre todo del vasoespasmo, a disminuir el riesgo de resangrado con la triple H. Algoritmo diagnóstico de las hemorragias subaracnoidea. Causa más frecuente: traumatismo cráneoencefálico. Hemorragia subaracnoidea espontánea más frecuente en más de 20 años. Rotura aneurisma saccular, 80%. En menos de 20 años esta es más frecuentemente producida por malformaciones. Aneurismas. 90% saculares, zona de bifurcación, localización más frecuente, comunicante anterior. Otros: traumático, aterosclerótico, micótico, endocarditis bacteriana. Enfermedades sistémicas que pueden asociarlos: poliquistosis renal, Ehlers-Danlos, Marfan, pseudosantoma elástico, displasia fibromuscular, acromegalia, coartación de aorta, anemia de células falciformes.
La clínica, rotura cefálica súbita muy intensa, forma de presentación más frecuente, más síndrome irritativo meningio con sí pérdida de conciencia. Puede haber síntomas premonitorios o sentinelas por compresión según la localización. Ejemplo tercer par, más midrasis reactiva si se localiza en la comunicante posterior. Diagnóstico. El hemorragia de la unidad tesis craneal sin contraste primera elección. Posición lumbar más sensible, pero solo se hace si alta sospecha y TC no concluyente. Diagnóstico diferencial con punción traumática, prueba de los tres tubos. HSA, PT. Aneurisma, geografía de 4 vasos cuanto antes. Tratamiento de ingreso en UCI e iniciar tratamiento médico. Embolización siempre que sea posible. Clipaje precoz en menos de 48 a 90 horas y grados 1, 2 y 3 de Huntington. Y torteo a los 10 a 14 días y 4 o 5, muy discutido, para excluir el aneurisma de la circulación general y prevenir el sangrado. Complicaciones sistémicas, CIAD, arritmias, mionecrosis cardíaca. Neurológicas, vasoespasmo, responsable de la mortalidad. Máximo, el sexto, octavo día, clínica según vaso afectado. Profilaxis, nimodipino. Tratamiento, triple H, aumenta la perfusión, pero también riesgo de resangrado. Resangrado, primera 24 con 8 horas o una semana después. Hidrocefalia, otras complicaciones. Infarto cerebral, hematoma cerebral.